Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar la situación actual del metaverso y los principales tokens que lo representan. Así que empezamos. Bueno, antes de nada comentarte, ya sabes que en el canal llevamos mucho tiempo, desde que lo inicié, básicamente, subiendo vídeos sobre metaverso, porque es un sector en el que me gusta mucho invertir, llevo mucho tiempo invirtiendo, no solo en criptomonedas, sino también en acciones y demás. Y bueno, te voy a dejar aquí abajo en el primer comentario fijado algunos vídeos que he estado subiendo recientemente, no sobre el metaverso tan genérico, sino sobre tokens concretos sobre el metaverso. Como por ejemplo el de ayer o antes de ayer que subí sobre MetaHero, con el token Hero. Es un proyecto bastante top, está iniciándose e hicimos un análisis fundamental de media hora, por lo cual vas a estar bastante bien informado, ¿ok? Así que lo vas a tener en el primer comentario fijado. Entonces, vamos allá directamente al grano. Aquí veis, estoy en CoinMarketCap y ya he filtrado por metaverso, ¿vale? Hoy vamos a hablar, aquí tenemos los gráficos, vamos a hablar de Axie, de Mana y de Sandbox. Actualmente son los tres principales exponentes, con diferencia en cuanto a market cap. Aquí veis la de Mana, Axie y Sandbox, que realmente pues ha aumentado mucho estos últimos días, semanas, incluso el último mes. Y pues bien, ya está doblando a Enj y acercándose bastante a Axie, ¿vale? Igualmente, como veis, la subida, pues por ejemplo, de Mana, últimos 7 días, 51%, Axie bastante plano, todo hay que decirlo, pese a que Axie, ahora lo veremos en el gráfico, se dedica más a subir poquito a poquito cada día, no es lo mismo. Y finalmente Sun, el cual está, pues bueno, siempre ha sido un top 3 y en cuanto al menos a proyección, y ahora mismo se está posicionando, hay mucho debate entre qué es mejor, si Decentraland o Sandbox, ¿no? Referente a esto ya he comentado en Twitter, he comentado en anteriores vídeos, en Twitch incluso, y es que no tenemos que buscar cuál es el metaverso que nos gusta más, sino que tenemos que entenderlo como deporte. Siempre pongo el mismo ejemplo, no hay un deporte que sea superior a otro, pero sí que es cierto que si tú quieres ver pues un deporte con más emoción, pues puede que te pongas un partido de rugby. En cambio, si quieres ver algo más pausado, más tranquilo, pues te puedes poner un partido de fútbol, un partido de billar, no sé cómo se llama, da igual, ¿no? Pero no comparas cuál es mejor, ¿vale? Pues esto es lo mismo, si tú quieres un tipo de proyecto, un tipo de pues objetivo, vas a tirar por un lado o por otro, pero que tú tires por un lado en un sentido no significa que tengas que despreciar a los demás, ¿vale? Entonces, si miramos por ejemplo la subida de los últimos 7 días, tenemos algunos como Realm, Space, Nelo, el cual está ganando bastante reconocimiento últimamente, pues que están dándole mucha caña, incluso UFO. UFO es un proyecto del que quiero hablar dentro de poco. Sandbox está por aquí, pero es que claro, ha subido mucho, ¿no? Entonces estamos viendo muchas 3 cifras en plan de más 100% para adelante en cuanto a este tipo de sector. Y es que actualmente, y desde que vino el anuncio de Meta, de Mark Zuckerberg, todo ha explotado bastante, ¿no? Si miramos un momento el índice del metaverso, podemos comprobar aquí, esto es tan fácil como poner Metaverse Index en CoinMarketCap. De hecho, si pones Index y te salen distintos índices, pues NFT Index, etcétera, etcétera, a los que tú te puedes dirigir. Si quieres más información sobre el índice en sí, pues le das a website y entras y verás un poco la capitalización y el peso del índice, ¿vale? Entonces, no va a tener el mismo peso de Decentraland que UFO, lógicamente. Entonces, como veis, la proyección realmente siempre ha sido alcista. Claro, aquí tenemos información solo desde medianos o, bueno, primer trimestre de este año, pero como cualquier elemento cripto ha sido alcista, pues básicamente porque el mercado en sí está en descubrimiento, está en sus inicios, aunque llevemos más o menos años, estamos iniciando todo. Yo creo que ni el 5% de la población tiene criptomonedas y posiblemente ni conozcan lo que sea, ¿no? Así que estamos en un punto ultra inicial y ya cualquier proyecto tira, ¿no? Pero claro, en metaverso vemos como pues bueno, desde hace no demasiado la subida, desde septiembre y demás, octubre, la subida ha sido exponencial y tremendamente alcista.
Esto se debe, lógicamente, pues a todo lo que ha ido creando este hype. Aquí en escala logarítmica lo vemos también bastante mejor. El hype que ha ido formándose a través del anuncio de Meta, ¿no? Aquí veis este pico de volumen y es cuando fue un poco el anuncio. Al final yo no lo llamaría hype, sino que lo llamaría reconocimiento. No es lo mismo, porque los que ya llevamos años dentro de todo esto sabíamos el potencial que tenía, pero tenéis que tener en cuenta que no solo había gente que no sabía lo que era el metaverso, sino que también había gente del sector de las criptomonedas que tenía dudas o no se fiaba demasiado, ¿no? Al final es importante, y ahora pasamos al gráfico, que entendamos que metaverso no es sinónimo de criptomoneda. Metaverso es algo que ya existía antes con los Sims, habéis jugado seguramente a Minecraft, eso ya eran metaversos y otros muchos juegos, ¿no? ¿Qué pasa? Que las criptomonedas le otorgan otro punto de vista y le aportan y le otorgan sus ventajas de centralización, pues bueno, lo que ya sabemos, no vamos a entrar ahora en lo que es una blockchain y las ventajas de las mismas, ¿no? Entonces, vamos a pasar ya directamente al análisis. Empezaremos por Mana. Sinceramente, Mana, después de toda la subida que tuvo, mi opinión siempre ha sido pues que podíamos formar algún tipo de movimiento similar a este de aquí. ¿Esto qué significa? Pues que íbamos a estar durante X tiempo encuadrados en una especie de consolidación larga, bueno, más o menos larga en función de cómo evolucionase el mercado, hasta una explosión alcista, ¿no? Realmente esto que está pasando ahora, y es romper o a punto de romper máximos históricos, no significa que ya ese argumento lo tengamos que deshacer. Sí que es cierto que Mana va a pasar o vamos a cambiar de argumento en Mana cuando se confirme una ruptura de máximos históricos. ¿Por qué? Pues porque se habrá confirmado como un impulso, un pullback y una continuación, ¿no? Entonces, igualmente tenemos que tener en cuenta que en esta tesitura de aquí pasó lo mismo, un gran impulso, un buen pullback cortito, y cuando parecía que iba a romper nos fuimos para abajo. No vengo a hatear, ni vengo a decir que va a pasar eso. Yo soy el primer interesado que Mana siga creciendo por todo lo que tengo invertido en Mana, en parcelas y demás, pero igualmente tengo que mantenerme firme a mi idea y es lo mismo cuando estamos en este punto que cuando estamos en esto, ¿no? Al final el tiempo dirá, el volumen de Mana realmente no me gusta demasiado. Ahora veremos que el volumen de Sandbox es superior al de Mana en este sentido, y yo creo que no lo tengo del todo claro, pero podemos comparar en el MACD para ver si hay algún tipo de divergencia. No vemos divergencias MACD, es más, las vemos alcistas, lo cual es una más que buena señal. Aquí tenemos el máximo anterior en MACD, estamos haciendo ahora un nuevo máximo creciente en MACD, igual que estamos haciendo en el precio, ¿no? Así que eso está más que bien. Al final quiero traer esa actualización. He analizado Mana esta mañana, en el Market Update de esta mañana, y nada, vamos a pasar ya directamente a Sandbox. ¿Veis Sandbox? El volumen de Sandbox, aparte que no hay tampoco ninguna divergencia MACD, el volumen es, bueno, la divergencia sí que la hay, pero muy alcista. En Mana podíamos tener esa duda, pero en Sandbox es muy alcista. Pues bien, en Sandbox, como veis, el volumen es bastante más elevado que el de Mana. Pero claro, no lo podemos comparar directamente con Mana, sino que hay que compararlo con el volumen anterior a la subida. Y en Mana es menos igualado que en Sandbox, ¿vale? Lógicamente, en un momento de FOMO, como es, oye, no me quiero quedar fuera de un sector en el que Mark Zuckerberg está confiando, pues el volumen es tremendamente alcista. Ahora, lógicamente es inferior, pero claro, no hay tanta diferencia entre el volumen anterior de Sandbox con el volumen anterior de Mana, que sí que tiene bastante más diferencia. Entonces, Sandbox, la diferencia con Mana, la diferencia técnica, es que antes de formar esta ruptura, Sandbox ya estaba intentando romper. Como veis, vamos a poner un momento Mana para que lo veáis. Fuera, lo ponemos. Mana estaba en esta parte inferior, no estaba apretando máximos históricos. En cambio, Sandbox sí que estaba apretando máximos históricos, por lo que esto nos puede dar un indicativo de que en el caso en que no hubiera habido ninguna noticia, Sandbox hubiera dado esa progresión alcista, porque técnicamente lo estaba pidiendo el precio, y Mana pues hubiera podido quedarse un poquito atrás. No lo podemos saber, es especular, pero realmente analizando técnicamente nos lleva a esa situación. Entonces, teníamos esa diferencia que acabo de comentar, y la diferencia también es que en Sandbox llevamos ya bastante tiempo haciendo máximos históricos, prácticamente día sí, día también. Entonces, estamos en ese punto en el que, bueno, subida libre, al final es FOMO, es hype, es proyección, progresión,
visión de futuro, cuesta un poco de detectar, ¿no? Sinceramente son precios que todos los que llevamos tiempo ya en esto podíamos prever sin ninguna duda, igual que puedes prever que Bitcoin llegará a 150.000, 200.000, lo sabemos, pero claro, no teníamos pensado que fuera a ser tan pronto, ¿no? Por lo que choca un poco en ese sentido. Finalmente tenemos Axie, el cual ya hemos visto en CoinMarketCap que en los últimos 7 días ha caído un 0,23% cuando sus competidores, entre comillas, han subido 80 y 100% en los últimos 7 días, incluso más. Pero claro, es que Axie en todo momento, vamos a poner un momento el gráfico semanal, siempre ha estado prácticamente cada 2 o 3 semanas formando máximos históricos. Claro, la progresión, es distinta porque pues Mana, por ejemplo, ha tenido momentos de subida, muchos momentos de parón, momentos de subida agresiva. Sandbox un poco igual, ha tenido subidas, grandes correcciones, subidas, estuvo encallado un tiempo, ha vuelto a subir, en fin. En cambio en Axie vemos que prácticamente es lineal, podríamos dibujar curvas logarítmicas aquí y nos quedarían bastante bien, habría que programarlas, pero bueno, el tema es ese, ¿no? Axie tiene un patrón de comportamiento muy distinto, entonces se va moviendo de manera más pausada, más tranquila. Ya hablamos en este punto de aquí que lo más probable era que rompiéramos la media móvil de 20 y que fuéramos a contactar la de 50, es como estamos ahora mismo. Entonces, claro, realmente sí que es verdad que se puede ir quedando atrás si Mana ahora vuelve a confirmar máximos históricos y Axie, en cambio, se queda atrás y no puede romper esos máximos nuevamente, porque claro, tendremos Sandbox haciendo máximos cada día, Mana que está a punto de hacerlos y Sandbox y Axie en este punto que, oye, va muy poco a poco, pero se va a quedar atrás en cuanto a crecimiento y en cuanto a market cap. Y tenemos a Ainge, os lo recuerdo, lo hemos visto antes, cercano y progresando cada día más, ¿vale? Así que nada, no voy a enrollarme mucho más. Quería hacer un poco un resumen de todo lo que está pasando, de los proyectos que hay. Recordaros que tenéis en la descripción distintos vídeos por mi canal, tenéis vídeos de Centraland enseñando cómo compro parcelas, cómo invertir, enseño todo el proceso. He hecho un análisis reciente de Blocktopia, el otro día de MetaHero, voy a traer muchos más que no os los podéis ni imaginar, así que lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.